Sí, van 12 segundos, pero no importa. Esta semana ya empezamos a hablar sobre lo que era el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado y los escalares y los vectores. Son tres temas que son necesarios para poder avanzar dentro de lo que es la cinemática. La semana pasada fue la introducción a la cinemática. Ya ven que la cinemática es la parte de la física estudia el movimiento nada más, sin importar qué es lo que provoca ese movimiento ni qué cosas estén detenidas, paradas. Entonces, el movimiento, recordemos que es el cambio de posición. Si algo en el tiempo estaba primero en un sitio y luego en otro sitio, es porque se movió, necesariamente. Para poder estudiar el movimiento, tenemos varios elementos. Primero está la posición. Recuerden que la posición depende del punto de referencia donde tú la estés ubicando. Si el punto de referencia soy yo, la puerta está a cierta distancia de mí y está en una posición diferente que es donde está Camila. Si Camila es el punto de referencia, miren a Camila con la cámara. ¿Ves? Si Camila es el punto de referencia, la puerta está más cerca, su posición es distinta, tanto en distancia como en sentido. La mía está hacia el frente, la de ella está para el otro lado. Entonces eso con respecto a la posición. Y faltó algo importante, chicos, avísenme cuando cometo errores. Gracias. El desplazamiento. El desplazamiento es un vector y por eso le coloco una flechita arriba. Y con esa flechita arriba de la letra es como se diferencia el vector. ¿Por qué le coloco esto? Porque cuando algo se desplaza, cambia de posición. Y este triángulo significa eso, cambio de, en este caso, cambio de ¿qué? Cambio de posición. Si algo estaba aquí en un principio y cambió de posición hacia acá, yo indico hacia dónde se está desplazando, hacia dónde se está moviendo, con este vector. Igual tiene, como todos los vectores, magnitud, me desplacé 1 metro, y tiene sentido y dirección, en este caso, de manera vertical o horizontal, hacia acá, hacia mi lado izquierdo, que sería su lado derecho. También tenemos lo que es la distancia recorrida. La distancia recorrida son todos los puntos por donde pasa el móvil, el cuerpo que se está moviendo. Y toda esa longitud por donde se ha movido es la distancia recorrida. Si yo me desplazo de aquí a allá en una curva, mi distancia recorrida es mucho más grande que mi desplazamiento total. Igual me moví de allá hasta acá, me desplacé ¿cuánto? Como 1 metro, 1,5 metros. Pero mi distancia recorrida por todo lo que recorrí como cuerpo es mucho mayor, esa longitud total. La distancia recorrida está relacionada con la trayectoria. La trayectoria es simplemente un dibujo, una línea, por donde pasa el cuerpo. Si yo me desplazo, por ejemplo, en el caso de acá, punto inicial, está, arranco acá y termino acá. Finish, final. Mi trayectoria son toda esta línea. Pero mi desplazamiento fue de aquí a acá. Ese fue mi desplazamiento. Cuando hablo de trayectoria, no necesariamente me interesa la flecha. ¿Por qué? Porque hay diferentes direcciones que incluyen a la trayectoria. Cuando hablo de desplazamiento, se indica, me moví de aquí hacia allá. Bien, y si se dan cuenta, las distancias son distintas. No necesariamente son iguales. Y obviamente todo esto se estudia durante un tiempo. Necesariamente para que haya movimiento debe haber cambio de tiempo. No hablamos de cambios instantáneos. Y de hecho, cuando hablamos de instantáneo, entonces yo estoy hablando de que no se movió una foto. ¿Qué tal, profe? Muy bien, entonces esos son los elementos que yo voy a estudiar. Ahora, cuando entre en profundidad a ver cómo cambian esos elementos, se incluyen nuevas palabras, nuevos términos. La primera es la velocidad. Y la velocidad también es un vector. ¿Qué me indica la velocidad? ¿Qué recorrió? ¿Cuánto se desplazó durante cierto tiempo? Me dice, ¿cuánta distancia va a abarcar durante algún tiempo? En ese sentido, yo necesito saber cuánto fue el desplazamiento de fin a inicio y cuánto tiempo pasó, de final hasta el inicio. Eso me indica, por ejemplo, si el inicio es 0 metros y 0 segundos, y me desplacé 10 metros, por ejemplo, aquí arriba 10 menos 0, 10. Me va a dar 10 metros. Y abajo, supongamos que eso lo hizo en 5 segundos. 5 menos 0, 5 segundos. Me daría 10 metros sobre 5 segundos. Que si lo divido me va a dar 10 metros sobre 5 segundos. Me va a dar 2 metros sobre segundo. Entonces, pendiente, cuando hablo de velocidad, y eso ya se introdujo en la primera parte, en el análisis dimensional, hablo de longitud y de tiempo. Y esta
es la expresión fundamental de la velocidad. Cambio de posición o desplazamiento entre tiempo. Si se dan cuenta, el desplazamiento es un vector, me indica hacia dónde me estoy moviendo, entonces la velocidad necesariamente va a ser un vector. Ahora bien, cuando analizamos uno de los tipos de movimiento, el movimiento rectilíneo uniforme. Cuando algo se desplaza en línea recta, pasa esto. Estas tres rayitas me indican que equivale. El desplazamiento, que es un vector, equivale a la distancia recorrida o trayectoria. Es decir, si yo me desplacé de aquí a aquí, eso fue una línea recta y coincide. Y estoy convirtiendo una magnitud que era vector, ahora sin la flecha, a un escalar. Y la matemática se hace mucho más sencilla. En ese sentido, colocando que el tiempo, vamos a arrancarlo en cero, y que el tiempo final es cualquier otro tiempo que no sea cero. Eso es lo que estoy colocando acá. La velocidad, que era un vector, ahora se convierte en análisis de rapidez. Y la rapidez es la distancia recorrida entre el tiempo. Y esta sería la ecuación fundamental del movimiento rectilíneo uniforme. Es una sola ecuación que parte del concepto de velocidad. ¿Cuánta distancia recorre en cuánto tiempo? ¿O cada cuánto tiempo? Esta ecuación pendiente, súper importante que la aprendamos a manejar. Si yo quiero determinar cuál es el tiempo, debo hacer un despeje. Si quiero saber cuál es la distancia que se recorrió a cierta velocidad y en cierto tiempo, debo hacer un despeje. Pero esta es la ecuación fundamental que debemos aprender a manejar. En las evaluaciones, esta ecuación yo te la voy a dar, así como se hizo en la evaluación anterior. Te coloqué lo que llamamos chuleta. Pero lo importante que yo quiero es que identifiquen qué significa cada letra y sepan usar la ecuación. Muy bien, entonces les he estado hablando de vectores y escalares. Cuando hablamos de movimiento hay de las dos magnitudes. Los escalares, por ejemplo, tenemos la distancia recorrida, es un escalar, no está orientado hacia ningún lado, simplemente un valor de longitud, bien sea en metros, en kilómetros, en yardas, en pulgadas. Tenemos la rapidez y el tiempo. Todas esas necesitan es una magnitud con su unidad. Distancia recorrida, 5 metros. Rapidez, 10 kilómetros por hora, o sobre horas. Y el tiempo, 10 minutos. No tiene una dirección asociada. Ahora bien, tenemos vectores. ¿Cuáles son los vectores, profesor? Desplazamiento, que tiene una dirección y un sentido, además de una magnitud de cuánto se desplazó. Tenemos una velocidad, que si se da cuenta es la misma letra. Profesor, ¿y por qué es la misma letra? Cuando hablo de velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme, el valor de la velocidad y la rapidez es el mismo, el valor. Si la rapidez era 5 metros sobre segundo, el módulo o el tamaño de la velocidad va a ser 5 metros sobre segundo. La diferencia es que acá digo hacia dónde se está moviendo. 5 metros sobre segundo hacia el norte, se convierte en un vector. Por eso hay carros que ahora tienen la cuestión de navegación. Dice norte, sur, no sé si alguno lo ha visto o tendrá. El mío, exacto, dice hacia dónde se está moviendo, porque en el GPS es importante saber hacia dónde te estás moviendo para poder ubicarte, no solamente a qué velocidad te estás moviendo. Entonces, cuando yo uno lo que dice el tacómetro, el velocímetro, con hacia el norte, sur, esto, cuando yo lo uno, se convierte en el vector velocidad, que me indica hacia dónde nos muevo. Y la aceleración. La aceleración la vamos a estudiar un poquito más adelante, que me indica cómo cambia la velocidad de un cuerpo. Los vectores, cuando los vayamos a trabajar, tienen se manejan de distintas operaciones. Lo que me importa ahorita es que entendamos la forma gráfica. La forma analítica la vamos a ver con detalle más adelante. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a sumar dos vectores, si se fijan, estoy colocando el vector A y el vector B al final del vector A. Este salió aquí, donde terminó coloco el vector B. Y desde el principio de A hasta el final de B, ese vector es la suma. Desde el principio de uno hasta el final de otro, ojo, colocándolo de manera consecutiva. Un vector y el otro vector. Ese resultado es la suma. Si yo quiero restarlos, simplemente al vector positivo B lo invierto. Recuerden que la resta es el inverso de la suma, literalmente. Y lo que hago es que el que era positivo, ahora lo traslado a negativo, hacia atrás. Y se procede de la misma manera. Desde el inicio de A hasta el final de menos B en el caso de la resta. Eso es lo que tienen que estar pendiente, de que cuando resta sea el inverso que teníamos en el de la suma. Profe, ¿por qué se pone menos B y no menos B? ¿Por qué no más? No, ¿por qué menos B y por qué no menos A?
porque es A menos B. Si fuera B menos A, entonces el que va negativo sería A. Ah, Depende de quién te indica, a quién quieras restar. Igualito, siempre colocas de primero el que va a quedar positivo. Y el segundo el que cambiaste. ok. Y en la multiplicación por escalar, detalle aquí, por escalar, tengo un vector que va a ser multiplicado por un número sencillo. Por ejemplo, 5 extraño. 5 por A vector. Ahorita vamos a tratar puros números que en la K, que ese valor que esté multiplicando sea mayor que 1. ¿Verdad? Qué bien. Sea mayor que 1. ¿Qué quiere decir ese numerito cuando multiplica el vector A? Que si es de este tamaño, entonces cuando yo lo multiplico va a ser más grande. El módulo crece. Si yo tengo 5, por ejemplo, 5 metros sobre segundo es el norte, y lo multiplico por 2, 2 por 5, 10. Responda cuando sea una multiplicación sencilla. 2 por 5, 10. Sencillo, pero bueno. No sé si me están prestando atención o se están quedando dormidos. No para nada. Pero ¿qué Por eso lo estamos K es grabando. un número. Un número mayor que 1. Ajá, o sea, cómo multiplicas eso? ¿Cómo sabes qué valor tiene la A? La A, por ejemplo, te lo estoy dando ahorita. Vamos a colocar un ejemplo aquí completo. 5 es el número. Y vamos a multiplicarlo por ejemplo, 2 metros sobre segundo en la dirección norte. Este gorrito significa que es en la dirección norte. ¿Qué resultado me va a dar eso? 2 por 5, 10 metros sobre segundo en la dirección norte. ¿Qué es lo que cambia cuando multiplico por un escalar? El tamaño del vector. Lo que antes era 2, ahora es 10. Sencillo, bastante elemental. De todas maneras, estos procedimientos lo importante es que lo entiendan. Cuando sumo dos vectores, es el principio de uno con el final del otro, haciéndolos consecutivos. Si son 5 vectores, pongo uno, luego el otro, luego el otro, luego el otro, y uno. Y cuando es la multiplicación por un escalar, simplemente lo que cambia es el tamaño del vector. Para finalizar, tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si es rectilíneo, pasa esto mismo. El desplazamiento es idéntico a la distancia recorrida, o sea, en línea recta. Y sucede que la velocidad va a cambiar, va a haber una velocidad inicial y una velocidad final. ¿Cómo se va a cambiar? ¿Qué nombre le damos a eso que cambia la velocidad en el tiempo? Aceleración. Hasta ahora, afortunadamente, todo tiene la misma letra de cómo lo llamamos. Velocidad es con la B, labiodental, y la A con A de A. Entonces, la aceleración es el cambio de la velocidad durante un cambio de tiempo. Y recuerden, el cambio de es el triángulo. Ahora, yo aquí había dicho que la aceleración era un vector. ¿Por qué aquí no le coloco el símbolo de vector? Por esto. Como el desplazamiento es igual a la distancia recorrida, estoy convirtiendo el desplazamiento en un escalar, que es lo que colocaba aquí. La velocidad, que ahora depende de la distancia recorrida, ahora se convierte en rapidez, en un escalar. Aquí lo que va a cambiar sencillamente es que la aceleración la vamos a tratar en una sola dimensión. La aceleración no apunta para allá, no cambia de dirección nunca. Siempre va en la misma dirección. ¿Por qué? Porque es rectilíneo. Entonces la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. Ahora, ¿cómo lo voy a utilizar yo en los problemas, profe? El tiempo final va a ser cualquier tiempo que vayamos a estudiar. Y el tiempo inicial usualmente va a ser 0. Vamos a arrancar el cronómetro en 0. Entonces, la aceleración va a ser de la velocidad final a la inicial, dependiendo de lo que te den al inicio, se arranca en 0 o se arranca en 5 metros sobre segundo, no sé. Entre el tiempo. Muy bien. Ahora, esto yo lo puedo manipular y lo puedo acomodar un poquito. T está dividiendo. Si yo quiero que T pase a este lado de la igualdad, ¿cómo va a quedar de este lado de la igualdad? Entonces quedaría A por T. 20 segundos. A por T, gracias. Y la velocidad que está restando de este lado, y el tiempo lo saqué, ¿cómo hago para que quede de este lado de la igualdad? Debería aparecer. ¿Cómo? ¿Qué símbolo es este? Sumando. Entonces lo que estaba restando va a quedar necesariamente sumando del otro lado. Hágalo. Por favor, sí. Ya sé, estoy terminando. Entonces, esta ecuación viene de esto mismo. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que no necesariamente se tienen que aprender 80 ecuaciones para el examen. Y no les voy a colocar
40 ecuaciones atrás en el examen. Hay ecuaciones fundamentales. Esto es una ecuación fundamental, el movimiento rectilíneo uniforme. No tiene aceleración, si se dan cuenta. Pero esta es la fundamental del movimiento rectilíneo variado. Y de aquí es que viene despejando. Si yo quiero saber cuál es la velocidad inicial, profesor, ¿cómo hago? Esto que está haciendo la velocidad inicial, sumando. ¿Cómo pasa? Restando del otro lado. Y ya puedo calcular la velocidad con la que comenzó el movimiento. Además, y esto lo vamos a ver más adelante con lo que ya se llama análisis gráfico del movimiento. De todas maneras, la semana que viene nos vamos a dedicar puro a eso, al análisis gráfico del movimiento, a resolver problemas y cómo representar esos problemas. Tanto de forma analítica, que fue esto, puras letras, como de forma gráfica, con dibujos. Hay dos ecuaciones, una es esta, posición final, recuerden que la de aquí es posición, va a ser igual a la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. ¿De dónde salen todas esas letras? ¿Saben calcular áreas? ¿Se recuerdan? En el primer año, cálculo de área. En el primer año no. Sí, base por la altura, base sí, por la altura entre 2, ese tipo de cosas. No. Uno realiza un análisis gráfico y sale esto. Es para que tengan idea de qué es lo que tienen que recordar para que en la clase lo aprovechen más rápido. Y también sale esta ecuación. Dice que la velocidad final al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia que se recorrió. Recuerden, de todas maneras, lo que son esta y esta ecuación, al igual que esta, yo te las voy a dar. Lo importante es que durante estas semanas aprendan a manipular esas ecuaciones, qué es lo que significan todas las letras y cómo yo las puedo manipular dependiendo de la necesidad. Todo esto lo han debido colocar como mínimo en los mapas mentales que hicieron de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme variado. Esto que está acá es lo mínimo que ha debido aparecer en los mapas mentales de vectores y escalares, magnitudes vectoriales y escalares. Obviamente aquí faltan dibujos. Recuerda que la trayectoria es una línea continua, el desplazamiento es una recta dirigida, la velocidad se puntea hacia algún sitio, pero cuando es el movimiento rectilíneo uniforme, no me interesa la flecha. ¿Por qué? Porque siempre va en ese sentido, siempre se está moviendo hacia el frente. Hay magnitudes escalares y vectoriales que debemos respetar de todas maneras, estar claro de qué es lo que significan. Hay operaciones que vamos a necesitar dependiendo del problema. Y las condiciones del movimiento variado uniformemente es que tiene un numerito adicional que es la aceleración. Muy importante. Y en este caso, el numerito importante es la velocidad. ¿Qué es lo que me dice que es rectilíneo uniforme el movimiento? Que la velocidad es constante. Velocidad constante. ¿Y qué es lo que me dice que el movimiento va a ser uniformemente variado? Eso quiere decir que cambia uniformemente. ¿Qué es lo que va a cambiar? La velocidad. La velocidad es lo que me dice que se va a mover. Si no tiene velocidad, no se mueve. ¿Qué es lo que me dice que va a cambiar la velocidad? La aceleración. La aceleración es constante. Revisen por favor sus mapas mentales. Por si acaso faltó una ecuación, faltó algo. Para la semana que viene, con esas ecuaciones y esos mapas mentales, lo que me hayan entregado en una hoja, yo se los voy a devolver. Lo tengan a la mano para abordar los problemas. La semana que viene nos vamos a dedicar en la hora práctica a problemas y en la hora de teoría nos vamos a dedicar al análisis gráfico. ¿Cómo yo represento eso en una gráfica? Eso es la posición, la velocidad y el tiempo.